5 40 79 83. Toro Azul, quesos con hongos, 351 3 72 66 53 o al 3575 40 79 83. La Voz del Museo, todos los miércoles de 12 a 12:30 horas por Carolla FM 105.1, el programa de la Estancia Jesuítica de Jesús María y de la Posta de Sinzacate, con la conducción de Carlos Ferreira. La Voz del Museo, la actualidad sobre los museos de Argentina y el mundo, todos los miércoles al mediodía por Carolla FM. Muy buen mediodía, querida audiencia de Carolla FM. Comenzamos aquí con atraso, con el 15º programa de esta segunda temporada de La Voz del Museo. Problemas logísticos de movilidad, etcétera, que han impedido que empecemos a tiempo, pero nos vamos a prolongar un poquito más después de la hora convenida, así que tranquilos que vamos a poder escuchar buena música, tener un hermoso reportaje, porque hoy realmente, venimos del Día Internacional de los Museos, que fue ayer, que además en nuestro caso, al ser este el programa de la Estancia de Jesús María y de la Posta de Sinzacate, tiene un valor especial porque el 18 de mayo de 1946, o sea 31 años antes de que se creara el Día Internacional de los Museos, se inauguró la Posta de Sinzacate como museo. Por lo tanto, es un doble festejo para la Posta, pero en realidad es un triple festejo porque el 14 de mayo, 5 años antes de 1941, la Posta de Sinzacate había sido declarada Monumento Histórico Nacional. Entonces, el 18 de mayo, la Posta diríamos que conmemora, tiene 3 festejos, ¿no? También la Estancia Jesuítica y todos los museos del mundo a través de lo que es el Día Internacional de los Museos, aquel día fijado en 1977 en la reunión llevada a cabo por el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO, por el cual se fijaba el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, en la entonces Unión Soviética, actual Rusia. Todos los museos del mundo reunidos fijaron ese día, 18 de mayo de 1977, para conmemorar todos los años a estas milenarias instituciones. Y decimos milenarias instituciones porque la historia de los museos tiene 2600 años, así que desde ayer y durante toda la semana muchos museos están haciendo innumerables actividades con respecto al Día Internacional de los Museos. También decirles que salimos por FM Camino Real 87.9, por FM Libertador San Martín de Catamarca 97.9 y se ha sumado a partir del día de hoy. Debe ser por eso el atraso, Marco. El atraso es porque tenía que sumarse, venía desde la región de Ancenusa, Fontana FM 87.9, así que saludo para Morina, para Lucinda y para toda la gente de la radio municipal de Villa Fontana, allí en el departamento Río Primero, el querido departamento Río Primero. Tenemos muchos saludos. Elsa Garrido manda saludos desde Córdoba. Eve Baima ya escribió también desde Brickman. Luis Crasel desde el glorioso pueblo de Piquillín, ciudad populosa. Un abrazo para Luis Crasel. La esperidina que me está esperando Luis Guardala. Hoy vamos a hablar del vino, Luis. Hoy vamos a hablar del vino. También nos saluda Ale Vicari desde Jesús María. Euge Jalef. Está escuchando con Tita Formento, su madre. Mira, 2 parenses de mi pueblo escuchando aquí en Colonia Carolla. Directamente escuchan ellos por el aire, por la 105.1
100.1, así que saludo a Euge y a Tita. Ángel Díaz también escuchando y manda saludos. Lorena de Aymara también manda. Lorena, no te cargué tu apellido, así que te voy a decir Lorena del local Aymara, así que me lo escribí en la próxima. Marcela Baecli manda saludos. Norma Aquino desde Balnearia. Elsa Burciac desde Belleville. También Gabriela Poblete desde Córdoba. Nico Valeros de aquí de Jesús María. Susana Bregú de la populosa ciudad de Estación General Paz. ¿Usted conoce General Paz, mi estimado Marco? La populosa ciudad Estación General Paz. Sergio del Orsi desde Las Peñas. Mónica Gorgas, la museóloga reconocidísima, es ex directora de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia. Sergio del Orsi también. Y también nos está escuchando Ricky Arnaudo. Uy, pero sigue escribiendo la gente. Me voy a dedicar a leer los mensajes, Marco, en vez de Ricky Arnaudo desde Río Primero. Diana Guedequian desde Córdoba, desde Barrio San Vicente, dice. Así que Noemí Córdoba desde Córdoba. Gerardo Russo desde Villa María. Bueno, siguen llegando. Vero Ferraris desde Córdoba. Ana María Rocchietti desde Buenos Aires. Mira, hay gente que escucha también desde Buenos Aires. Flavia Daniele desde el sur cordobés, desde Mataldi, nos escribe también. También nos dice José Luis Zampini desde Río Primero, que él va a ir a tomar primero la esperidina con Crasel de Piquillina. Así que bueno, estamos pasando mensajes como era en la radio de antes, que se mandaban los mensajes. Bueno, vamos a tener también Héctor Furque desde Córdoba mandando saludos. Así que bueno, la verdad que gracias a todos los que todos los programas, algunos escriben todos los programas, otros cada tanto. Mucha audiencia para hoy, porque hoy tenemos un entrevistado fenomenal que nos va a contar qué va a dictar esta noche a las 19, desde la plataforma virtual Meet, entrando por el Facebook de la Estancia de Jesús María. Allí pueden copiar el enlace. Vamos a disfrutar de la conferencia La historia del vino en el mundo romano, de Darío Sánchez. Pero antes de entrevistarlo a él, que nos va a contar de lo que va a hablar esta noche y que es nuestro aporte en esta Semana Internacional de los Museos. Ustedes saben que la Estancia Jesuítica de Jesús María se especializó en la producción de vinos. Era la principal producción junto con los frutales. Tenía 800 membrillares, 20.000 cepas de vino. Bueno, así que realmente una estancia muy productiva la de Jesús María, pero se orientaba fundamentalmente a la producción de vinos. Por eso es que tenemos esa enorme bodega de 40 metros por 7 que hoy usamos como sala de conciertos, ¿no? Así que para que Darío Sánchez, doctor en historia, nos hable dentro de un ratito, vamos a preparar el ambiente con esta hermosa obra, el primer movimiento de El Concerti per multipli strumenti de Antonio Lucio Vivaldi. La voz del museo, todos los miércoles de 12 a 2:30 horas por Carolla FM 105.1.
La voz del museo, con la conducción de Carlos Ferreira. Todos los miércoles de 12 a 2:30 horas por Carolla FM 105.1. Y ahora sí, ya se acerca la entrevista tan deseada por la gente que sigue escribiendo, ¿no? Acabamos de escuchar Concerti per molti strumenti de Antonio Lucho Vivaldi, el primer movimiento. Y bueno, decía recién que le mandaba saludo a Vero Ferraris, que me dice del Museo Universitario de Tecnología Aeroespacial, y sigue escribiendo la gente. De la Asociación de Museos de la Provincia de Córdoba nos están escribiendo, y bueno, esperando la entrevista a quien tenemos ahora del otro lado, un amigo con el que compartimos varias cosas, y ya paso a contarles de quién se trata y qué compartimos. Se trata de Darío Sánchez Vendramini, es profesor y licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Historia Antigua por la Universidad de Tubinga en Alemania, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja e investigador del CONICET. Él es quien esta tarde-noche va a darnos la conferencia sobre la historia del vino en el mundo antiguo, especialmente en el mundo romano. ¿Cómo estás, Darío? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Gracias. Le cuento a la audiencia, por suerte tenemos tiempo, hemos empezado tarde el programa y después el programa queda grabado también, pero tenemos tiempo, Darío, para explayarnos. Le cuento a la audiencia que con Darío compartimos la universidad, estudiamos juntos en la Universidad Nacional de Córdoba y después nos volvimos a reencontrar. Él viajó para Alemania, yo para España y Rusia, donde cada uno de nosotros hizo nuestros posgrados. Menos mal, Darío, que vos estabas en Alemania y yo en Rusia y no era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, por suerte nos tocó una época de paz. y después nos volvimos a reencontrar en la Universidad Nacional de La Rioja como docentes. Compartimos muchas cosas con Darío, entre ellos nuestro amor por la ópera, aunque por óperas distintas, ¿no, Darío? Sí. A mí me gusta un poco más vieja que a vos. Esa frase que acabas de decir, sabes que la podemos extraer recortar en el programa y hacerla circular, viralizar, ¿eh? Bueno, puede pasar. Suele pasar. Bueno, Darío, ¿qué nos vas a contar esta noche en la conferencia que vas a dar para la estancia jesuítica Jesús María sobre la historia del vino en el mundo romano? Bueno, Carlos, pero primero, antes que nada, déjame agradecerte la invitación. Para mí es un gran honor y un placer poder hablar esta noche desde el Museo de Jesús María. Te agradezco mucho la invitación y te felicito por el trabajo que estás haciendo y llevando adelante en el museo, que creo que ha revitalizado esa institución, como no podía ser de otra manera, con tu energía e impulso. Así que es una oportunidad para mí excelente poder participar un poco de todo lo que vos estás haciendo ahí y que tanta proyección está teniendo. Gracias. Así que esta tarde, aprovechando tu invitación, me pareció interesante proponer por ahí un tema particular y poco conocido, que le puse este título un poco raro de In Vino Veritas, o sea, en el vino está la verdad, una historia del vino en el mundo romano, que en realidad es un título demasiado grande para algo que no va a ser tan grande, que vamos a simplemente a discutir un poco sobre cómo los romanos veían al vino, qué vinos producían, qué vinos tomaban y toda la cultura romana alrededor del vino. Que creo que es interesante el tema porque para los romanos el vino era muy importante y entonces a través del vino podemos llegar a conocer un poco más quiénes eran y cómo vivían los romanos. Claro, el vino como parte de una cultura y también como parte de un mercado, ¿no? Porque había un mercado importantísimo del vino en el Mediterráneo en general, ¿no? Sí, bueno, el vino era uno de los grandes productos económicos del mundo antiguo, que eran los tres grandes productos de la economía del Mediterráneo, que se les conoce muchas veces históricamente como la tríada mediterránea, ¿no? Que eran los cereales que se transformaban en pan, era el aceite de oliva y era el vino. Esos tres ingredientes. Bueno, yo con eso ya tengo el almuerzo listo, ¿no? Te cuento, Darío, que pan casero con aceite de oliva y un vaso de vino, ya estamos, ¿eh? Claro, nuestra herencia mediterránea en Argentina, aunque estamos tan lejos, conserva esos elementos en un lugar central. Nuestros inmigrantes, además, reforzaron
la presencia de esos alimentos que ya nuestra tradición colonial hispánica había traído aquí a Sudamérica, y por eso para nosotros nos resulta cercano. Y vamos a ver que la cultura del vino de los romanos tiene un parentesco con nuestra propia cultura del vino, a pesar de la distancia de tiempo y espacio que nos separa. En el mundo romano, dijimos, era cultural, era también un elemento comercial importante, acabas de decirlo, junto con la tríada del pan y el aceite de olivas, y también era parte de la alimentación, ¿no? Porque el vino no solamente era recreativo, sino también alimenticio. Bueno, sí, uno de los títulos que está internos hoy en la conferencia que vamos a hablar dice vinum de luxus a alimentum, porque en una primera época el vino era un lujo ligado a esa vida aristocrática, a ese ritual aristocrático del simposio lo llamaban los griegos, los romanos lo van a llamar convivium, que era esta reunión sobre todo masculina, donde los hombres bebían, hablaban, discutían, filosofaban, compartían. Y en ese sentido era un rasgo distintivo, pero con el paso del tiempo el vino se difundió por toda la sociedad romana y dejó de ser tanto un lujo y pasó a transformarse en un alimento básico, y ahí es donde se construyó esa conjunción entre pan y vino. Fueron los romanos los que crearon esa unión que luego los cristianos van a consagrar, dándole una función religiosa en la hostia y en el cáliz, ¿no?, de la misa cristiana. Pero incluso al aceite de oliva. Para los cristianos era la dieta básica, claro, de un romano, pan y vino. Pan y vino. Et vinum. Incluso en el mundo cristiano también el aceite de oliva es sacramentado también, o sea, la tríada misma productiva es utilizada para un fin ritual, ¿no? Es impresionante eso. Claro, porque bueno, los cristianos, si bien el cristianismo tiene su origen más temprano en el mundo hebreo, digamos, se difundió por el Mediterráneo, y entonces se integró profundísimamente con esa cultura mediterránea, que para esa época ya era una cultura romana, porque ya todo el Mediterráneo era propiedad de los romanos en ese momento, era el famoso Mare Nostrum, nuestro mar, porque los romanos controlaban todas sus costas, y en todas esas costas se consumía el vino a la manera de los romanos, es decir, tibio y diluido con agua, muy distinto de como nosotros estamos tibio y diluido con agua. Habría que acostumbrarse para tomarlo ahora así, ¿no? Claro, porque vamos a verlo. Sobre todo para echarle agua, por favor. Porque el vino de los romanos era un vino de alta gradación alcohólica, digamos, era un vino de lo que nosotros llamaríamos una cosecha tardía, que se dejaba para que tuviera mucha azúcar, y después entonces resultaba en un contenido alcohólico elevado. Entonces la forma correcta de consumirlo era diluido con agua. Tomar el vino puro para los romanos era un acto de salvajismo propio de los bárbaros. Mira qué interesante. Y el interesantísimo eso. ¿Y por qué tibio, Darío? Y bueno, primero que en el mundo antiguo no existían muchas formas de refrigeración, digamos, ¿no? Eso tenemos que entenderlo, ¿no? La tecnología era muy limitada para la conservación de los alimentos, no tenían las posibilidades de enfriar las cosas que tenemos nosotros. Pero el vino se tomaba tibio porque era sobre todo un vino dulce y normalmente especiado el que tomaban los romanos. Entonces era una bebida con características algo distintas a lo que nosotros asociamos con nuestros vinos de nuestra época, y en realidad ya desde los últimos siglos. La cultura del vino en ese sentido ha cambiado, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Es diferente, muy diferente el proceso de producción, muy diferente las características que hoy en día se valoran respecto de las que valoraban los romanos, y eso impacta en esto, ¿no? Entonces el vino de los romanos era un vino dulce, y muchas veces incluso una variedad muy valorada por los romanos, de la que podemos hablar esta noche, era el mulsum, que era un vino en el cual el mosto, al momento de la fermentación, se mezclaba con miel. Entonces eso resultaba después en un vino extremadamente dulce, claro, licoroso. Entonces esos vinos había que rebajarlos con agua para que después realmente pudieran ser más aptos para un consumo más agradable, digamos, ¿no? De todos modos, en esto nos guiamos mucho por lo que nos dicen los romanos, porque no sabemos exactamente cómo sabían los vinos. Si bien hoy en día los arqueólogos experimentales tratan de recrear los procedimientos productivos del vino romano,
no sabemos en qué medida tienen éxito y lo que ellos generan realmente es semejante a lo que los romanos tomaban. Ahí hay una cierta incertidumbre respecto de eso, que no llegamos a conocer del todo. Estamos hablando con Darío Sánchez Vendramini, doctor en Historia Antigua, quien nos está hablando un poco, adelantando un poco lo que va a ser su conferencia de esta noche en la estancia jesuítica de Jesús María a través de Meet, y que ustedes en el Facebook de la estancia pueden entrar y copiar el enlace para participar. Aquí ya hay preguntas, Darío. Eve Baima pregunta sobre el origen del vino en Roma. ¿Hay algunas hipótesis de cómo llegó? Sí, bueno, en realidad no sé, el vino es anterior a Roma, digamos, ¿no? El vino no está claro bien dónde se origina, pero sería en la zona del Mar Caspio probablemente, y de ahí se va difundiendo en una época probablemente muy antigua que no podemos fechar con exactitud, probablemente 5000 antes de Cristo o antes, digamos, ¿no? Y ahí va llegando por todo el mundo mediterráneo. Y a Roma, probablemente los que traen el vino, lo vamos a ver hoy en la charla, son los griegos. Si bien hay evidencias de que ya en la edad de bronce, en la región del Lacio, se cultivaba la vid. O sea, la vid está presente en Italia como planta natural. Es lo que se conoce como la Vitis vinifera silvestris, o sea, la parra silvestre, que era una parra primitiva antes de su manipulación para la producción del vino. Esa crecía naturalmente en Italia, en las zonas boscosas, entre los árboles crecen las parras, pero dan racimos mucho más pequeños. Es una uva primitiva, antes de su manipulación y selección artificial. Pero con la influencia de los griegos y los etruscos, sobre todo, vamos a hablar esta noche, son los primeros que copian como este hábito aristocrático del simposio, y ahí es donde se empieza a producir el vino en Italia. O sea, 5000 años. Las regiones más valoradas van a ser las del Lacio y la Campania, y no tanto las de Etruria, diferente de lo que sucede hoy en día. O sea que el vino con 5000 años de antigüedad en la zona del Caspio llega ya con los griegos a la Magna Grecia, sería al sur de... Claro. Al sur de siglo VIII, Italia. probablemente, con las primeras colonias griegas en suelo italiano. Los griegos ya tenían un hábito desarrollado del consumo del vino y son los que llevan este hábito. Aunque hay alguna evidencia y algunos autores que proponen una producción anterior a esto, pero lo seguro es que por lo menos en esta época ya el hábito del consumo aristocrático del vino se difunde. Es decir, en la misma época en que Roma está naciendo como ciudad, porque en realidad en Roma en esta época hay como asentamientos en las colinas que todavía no se han unido en una única ciudad, pero ese proceso está en marcha. En ese mismo momento en que Roma está naciendo, el vino se está introduciendo en Italia como un elemento de consumo aristocrático. Entonces Roma y el vino nacen juntos, podríamos decir. Podríamos resumir así, claro. Claro, dice aquí Marcela Baecli desde Balnearia si también el ajo no era una producción importante en la Roma antigua. De este tríada, a lo mejor era una producción más minoritaria, pero también era importante, ¿no? Claro, sí, bueno, el allium, los romanos consumían muchas verduras, digamos, ¿no? Eran un componente central de la dieta romana. Era el famoso hortus, el huerto, donde se cultivaban todas estas otras verduras y sobre todo legumbres que acompañaban la dieta. Obviamente que uno no puede sobrevivir solamente de aceite de oliva, pan y vino. Esos eran como los alimentos centrales de la dieta. Pero después se complementaban con muchos otros productos, animales y vegetales. Y entre los vegetales, por supuesto, el ajo. Si uno se fija que todas estas verduras que nosotros estamos acostumbrados a comer cotidianamente tienen nombres en latín, ¿no? Que son los famosos nombres científicos, pero conservan esos nombres científicos, los nombres cotidianos que le daban los romanos, digamos. Y si han visto el nombre científico de muchas de estas plantas, han visto que tienen normalmente el apelativo sativa o sativum, porque que quiere decir alimenticia. Eran las plantas que los romanos utilizaban como núcleos de su alimentación, como por ejemplo la rúcula, que es la eruca sativa. Todas esas plantas que tienen este nombre sativa en femenino, sativus, sativum en masculino neutro, eran plantas que los romanos utilizaban para el consumo como alimentos.
distinto de las plantas que tienen el nombre officinalis, que eran las plantas que usaban como plantas medicinales, ¿no? Los romanos tenían una cultura alimenticia muy, muy desarrollada, ¿no? Muy distinta de la nuestra, porque ellos carecían de elementos básicos como el azúcar, por ejemplo. Claro, después el aporte árabe en la alimentación y en la destilación, ¿no? Porque también es un invento que viene de los árabes. Bueno, fue también una revolución en el Mediterráneo, ¿no? El aporte árabe en la alimentación y en la bebida, ¿no? Claro, sí. Los árabes, cuando se difundan por el Mediterráneo, que no son originalmente del espacio mediterráneo, pero de una zona cercana, digamos, y que contiene otras características climáticas y otra producción, cuando los árabes se difundan por el Mediterráneo, lleven su aporte cultural, se van a producir fenómenos de transculturación, ¿no? Los árabes van a llevar sus aportes y van a adoptar también elementos de la cultura mediterránea, y bueno, ahí se van a dar procesos creativos que van a dar lugar a desarrollos muy importantes, ya en el periodo de la Edad Media, digamos, ¿no? Claro, ya en el mundo post-romano, porque eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy, ¿no? Al final, puedo adelantar un poco. Sí, adelante. El vino es un producto que va a estar muy asociado a la romanidad, ¿no? El vino y Roma van unidos durante este periodo romano, pero el vino va a sobrevivir a la romanidad y va a trascender, y las culturas post-romanas van a perder muchos elementos de lo que los romanos creían y practicaban, pero al vino lo van a conservar. Qué interesante, Darío. Mira, Darío Sánchez, doctor en Historia, que nos va a dar la conferencia esta noche, investigador del CONICET, manda saludos también y felicita por el programa a Morina Gutiérrez desde Villa Fontana. También Vero Ferraris dice si todavía hay algún lugar que se conserva la costumbre de consumir vino con miel y vino caliente. Bueno, a mí me daba mi abuela vino caliente con miel para curarme de los resfríos cuando era chico. Sí, bueno, claro que se conserva la tradición. Bueno, recién vos comentabas, Carlos, que yo me fui a estudiar a Alemania, bueno, y viví varios años allí, y bueno, en Alemania, por ejemplo, no tiene una conexión directa con el ámbito de los romanos, pero en Alemania se conserva la práctica de tomar el vino caliente. De hecho, hay una bebida que es típica navideña de los alemanes, que es lo que se conoce como el Glühwein. Y el Glühwein es un vino que se toma caliente en una taza, y es un vino también especiado. Es un vino dulce, pero es tinto. Los vinos dulces de los romanos eran vinos blancos. Y este es un vino tinto dulce. Bueno, acabas de comentar algo. ¿El vino romano era blanco fundamentalmente o eran los dos? No, los romanos tomaban vinos de los dos, pero ellos los que valoraban eran los vinos blancos. Esto lo vamos a ver esta noche. Los vinos que, haciendo un paralelismo con las denominaciones modernas, los vinos que tenían como denominación de origen, los vinos, o lo que en francés se le suele decir los Grand Crus, los vinos que son de una región específica que alcanza como una calidad de uva muy particular, que eran de la región del Lacio y de la Campania, eran vinos blancos y de cosecha tardía. Eran algo parecido probablemente a estos vinos blancos dulces que se consumen, que se les llaman tardíos, los cosecha tardía. Los cosecha tardía. Y a alguna gente le gustan tanto, digamos, ¿no? Son muy ricos, digamos, ¿no? Eso sería lo que más se parecería a los vinos que tomaban los romanos. Los vinos tintos, los romanos también los consumían, pero eran considerados vinos de menor valor, ¿no? Por ejemplo, el vino Malbec, que en realidad es del sur de Francia, también van a ser los romanos los que van a iniciar su desarrollo en la región del sur de la Galia, pero era un vino que los romanos valoraban mucho menos, un vino más económico y más popular, digamos, ¿no? Muy bueno, Darío. Acá, bueno, la gente sigue escribiendo, estoy tratando de resumir las preguntas. Varios oyentes escribieron sobre, bueno, que tenían un dios propio, ¿no? Un dios propio para el vino, ¿no? Al igual que lo tenían los griegos, ¿no? Claro, para los griegos era Dionisio y para los romanos era Baco, que luego las dos figuras para la época de la República Tardía y del Imperio están como asociadas y mezcladas, ¿no? En una fusión cultural.
y Baco es el dios del vino y es el dios de la embriaguez, que para los griegos y los romanos son dos fenómenos que están muy relacionados. Por eso justamente esta expresión induino veritas en realidad es una traducción de una frase griega, en oino aletheia, o sea, en el vino está la verdad. Obviamente haciendo referencia a esto que por ahí en el español se conoce como los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Claro, claro. En el sentido de que el vino relaja las inhibiciones y entonces permite que la persona se manifieste en su verdadero ser, ¿no? Los romanos creían mucho en esto, ¿no? Que las personas tienen una verdadera forma de ser y que esa forma de ser no se puede verdaderamente ocultar por mucho tiempo, que tarde o temprano se manifiesta. Y además los romanos no creían mucho que las personalidades pueden cambiar. Si uno lee las biografías de los romanos creen que la persona tiene como una esencia. Ajá. Y puede ocultarla por algún tiempo, pero tarde o temprano se manifiesta. Y en ese sentido, el vino para los romanos era como una herramienta para la búsqueda de la verdad, porque permitía que las personas se manifestaran tal cual eran. Y por eso también la práctica del banquete era una práctica tan importante. El simposio, donde la gente se juntaba a beber junto, porque ahí compartía y se revelaba cada uno como tal como era. Esa era un poco la creencia de griegos y romanos respecto de este ritual social que era. Claro que hoy no vamos a hablar tanto del papel del vino en la religión por una cuestión de tiempo, pero sería para otras charlas, otra vez uno podría hablar del papel del vino en la religión romana o del papel del vino en la medicina grecorromana, pero son temas en sí mismos, ¿no? De los cuales podríamos hablar. Bueno, los dejás ahí en puerta para próximas conferencias. Un último, bueno, siguen llegando mensajes, pero aquí también llegan a las redes de la radio, que dice la gente: el vin brulette, vino caliente en Colonia Carolla, se toma para la fogata de San Pedro y San Pablo. O sea que aquí en Carolla está esa tradición del vino caliente, pero para la fogata de San Pedro y San Pablo. Claro, bueno, ahí justamente Carolla es un buen ejemplo de esta continuidad que nuestra cultura tiene con la tradición romana, que los inmigrantes italianos trajeron a la Argentina conservada de primera mano, digamos, ¿no? Entonces, muchas de esas prácticas romanas cambiaron con el tiempo, pero hay elementos de continuidad. Y Argentina, por el impacto de la tradición hispánica de nuestra cultura, pero también por el aporte de la inmigración italiana, tiene muchos puntos de contacto con las tradiciones romanas del vino. Por eso vamos a ver que muchas de las prácticas de los romanos pueden parecernos lejanas y extrañas, pero otras nos van a parecer familiares. Y en ese sentido hay un parentesco, hay un contacto. No es un tema totalmente ajeno a nuestra propia cultura y tradición. Bárbaro, Darío. Bueno, tenemos que ir cerrando ya. Te agradecemos infinitamente, Darío, este adelanto de Darío Sánchez, doctor en Historia, que adelanta en lo que va a ser su conferencia de esta noche a las 19 horas por Meet. Busquen el enlace en el Facebook de la Estancia Jesuítica, allí está, a las 19 horas por Meet, y también se va a grabar y después se va a colgar en el Facebook, en el YouTube, en el canal de YouTube de la Estancia Jesuítica. Así que, Darío, te agradezco enormemente este adelanto. Bueno, la cantidad de mensajes no te puedo ni explicar. Evidentemente tu presencia y la presencia del vino ha hecho que la gente se quede muy interesada, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos, Carlos. La verdad que va a ser un placer, desde ya lo digo. Y bueno, espero que quizás cuando la situación sanitaria lo permite en un futuro podamos repetir con otro tema relacionado y ahí sí cerrar la charla con un brindis presencial, que creo que sería la mejor forma de coronar el tema. Efectivamente. Y Darío, nosotros tenemos la costumbre en el programa de despedir a la gente con un tango, ¿eh? Así que te toca un tango y bueno, no sé si te gusta el tango, a vos que te gusta tanto la ópera. También ¿sí? Me gusta. Me gustaba mucho la música que estaba sonando antes de que yo hablara, en una de mis favoritas, pero el tango también me gusta. Buenísimo, me alegro, también tenemos los mismos gustos. Entonces nos despedimos, Darío, muchísimas gracias, nos despedimos con
Farolito Viejo, interpretado por Julio Sosa con la orquesta de Facundo Rotundo. Gracias Darío, gracias a la audiencia, gracias a todos los que escribieron. Farolito Viejo, hasta el próximo miércoles. La voz del museo, todos los miércoles de 12 a 2:30 horas por Carolla FM 105.1. Farolito viejo del barrio Malevo, broncea la esquina tu pálida luz. Alumbró el reparto después del laburo y ha sido en la noche también batí tú. Bajo tu luz pobre la mina penada, del taita encanado la carta leyó, mojando con llantos de buena maleva los versos escritos con el corazón. También a tus rayos brillaron las dagas, trenzadas en duelo. Por un mismo amor un muerto sangraba y nadie batía del taita la hombría que fue el vencedor. Su luz fue testigo, oyendo el chamullo, jugándole sucio al taita bacón, la mina traidora y el chorro cobarde batieron la cana o por miedo al puñal. Cuando los tiras a su hombre encanaron, lloraba de angustia la luz del farol. Después una piedra rompió los cristales, bajando al suburbio feroz maldición. Ay, farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Espero con ansia volver a la esquina pa' vengarme de ella y del batidor. La voz del museo, con la conducción de Carlos Ferreira. Todos los miércoles de 12 a 2:30 horas por Carolla FM 105.1. Toro Azul, quesos con hongos, Roquefort, Cabrales, Gorgonzola. Los quesos de autor que conquistaron al norte de Córdoba. Toro Azul, quesos con hongos. Entrega a domicilio en la zona de Colonia Carolla, Jesús o María y Sinzacate. Pedilos por WhatsApp al 351-372-6653 o también al 3575 40 79 83. Toro Azul, quesos con hongos, 351 372 66 53 o al 3575 40 79 83.
La Voz del Museo, todos los miércoles de 12 a 2:30 horas por Carolla FM 105.1. El programa de la Estancia Jesuítica de Jesús María y de la Posta de Simzacate, con la conducción de Carlos Ferreira. La Voz del Museo, la actualidad sobre los museos de Argentina y el mundo, todos los miércoles al mediodía por Carolla FM. Carolla FM 105.1. Carolla FM 105.1. Es nuestra radio. Las canciones que me gustan, los artistas que me atrapan. Música solo para vos. Radio Superpower. Carolla FM 105.1. Juntos somos tu compañía. Otoño 2021. Ya no es un sueño, es una realidad. Don Queso vende bueno, bonito y barato. Don Queso, la mejor variedad de quesos y fiambres en tu mesa. Productos de calidad premium, regionales, nacionales e importados. Vení a visitarnos y disfrutá de la mejor variedad de fiambres y quesos con una atención de primera. ¿Qué esperás? Llegate por Don Queso en Avenida San Martín 2814, abierto todos los días. Además, también encontrás gran variedad de productos en despensa: vinos, pan, golosinas, cervezas, gaseosas, lácteos, sándwich y mucho más. Llegate por Avenida San Martín 2814. Ya no es un sueño, es una realidad. Don Queso vende bueno, bonito y barato. Llegate y comprobalo en Avenida San Martín 2814. Comuna de Tinoco. Juntos nos cuidamos. Nos cuidamos como familia. Quedémonos en casa. Recordá que el COVID-19 se propaga de persona a persona. Por eso, desde la Comuna de Tinoco y su centro de salud, piden extremar los cuidados. Lavate las manos con jabón regularmente. Estornudá sobre el pliegue del codo. No te lleves las manos a los ojos y la nariz. Ventilá los ambientes. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia. Si tenés algunos de estos síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta, no te automediques y consultá inmediatamente al sistema de salud llamando al 0800 122 1444.